Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y como siempre me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a esta emisión de su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día. Gracias a ustedes amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal allá en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a usted que nos sigue aquí en Morelia y en todas las partes del interior del estado a donde llegamos, y contamos con su valiosísima preferencia y su valiosísima lealtad. Y saludo con muchísimo gusto en este cierre de semana informativa a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás, Eric? Así es, ya cerrando semana, también te saludo con mucho gusto, Gerald, igual que usted que nos acompaña en este espacio público, ya cerrando semana, informativamente hablando. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a las personas que nos escuchan en la radio pública del estado de Michoacán y también a quienes nos siguen en www.sistemamichoacano.tv. Miguel Almanza Vega, intérprete de lengua de señas mexicana, todo un equipo profesional de trabajo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nosotros iniciamos aquí a las 8. Refuerza las acciones de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Le tendremos los detalles. Además, autoridades estatales reconocen el trabajo y vocación de las y los enfermeros en su día. Inauguran la exposición Arte Plumaria en el Museo del Estado. ¿Y usted cómo le gustan? ¿Con tortilla o en torta, con chilito y vinagre o con salsita? Nuestra compañera Leticia Ruano nos presentará esta noche un trabajo especial de las carnitas. Iniciamos aquí a las 8. Claro que sí, comenzamos con la información y con recursos del ámbito federal en Michoacán se refuerzan las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Para la atención a víctimas de violencia en Michoacán han aterrizado recursos por el orden de los 43 millones de pesos. Con ello se fortalecen a las instituciones encargadas de impartir justicia, enfatizó Fabiola Alanis Sámano, comisionada nacional para atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Hay un monto global asignado de 43 millones de pesos que van destinados una parte importante a fortalecer a la Fiscalía General del Estado para la atención de 23 feminicidios infantiles que ocurrieron en el 2022. Establecimos el compromiso con el fiscal Adrián López Solís de que debe haber un detenido por cada uno de esos feminicidios y nosotros lo que hacemos es fortalecerlo con personal especializado para la atención de estos delitos. Se va a terminar de construir el Centro de Justicia para las Mujeres en Zamora. Reveló que en el primer trimestre de este año hubo un descenso en casos de delitos de alto impacto. En términos globales, en Michoacán, en el primer trimestre del 2023, hubo una disminución de 10 niveles a nivel nacional en delitos de alto impacto, especialmente en homicidios dolosos. Sigue sin ceder todavía la cifra en violencia familiar. Y violencia familiar tiene implicaciones, como ustedes saben, mucho en materia de lo familiar. Dijo que se trabaja en la construcción y rehabilitación de espacios donde se brinde apoyo integral a las mujeres víctimas de agresión en sus distintas modalidades. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Y de acuerdo a datos del INEGI, existen más de 32 millones de mujeres que son madres en nuestro país. Muchas de ellas, además, tienen un trabajo fuera de casa. Estos son algunos de los desafíos que enfrentan. Para que las mujeres que son madres conozcan sus derechos laborales, se llevó a cabo el foro El costo de la maternidad, donde la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Carolina Rangel Gracida, destacó que es urgente aplicar el sistema de cuidados maternos en Michoacán. Urge que sea realidad el Sistema Nacional de Cuidados. Al hacerlo, estamos a un paso más cerca de crear conciencia sobre la importancia de apoyar a las madres trabajadoras y garantizar que sus derechos sean respetados. La funcionaria puntualizó que en México hay más de 47 millones de mujeres, de ellas 32.7 millones son madres y en su mayoría tienen que retirarse del ámbito laboral o disminuir su actividad. De este total, 32.7 millones, como lo decíamos, son mamás. Ahora bien, las mujeres que son madres se insertan en el mercado laboral en condiciones más adversas. ¿Cuántas de aquí que son madres en una entrevista de trabajo les preguntaron, ¿tienes hijos o hijas? A ver, que levanten la mano.
apoyo hacia la lactancia materna en espacios laborales es uno de los principales obstáculos al que se enfrentan las madres, así lo señaló María del Refugio Esquivel, madre lactante. Lamentablemente hay mucha falta de información acerca de la lactancia materna y de cómo, por ejemplo, hacerte un banco de leche para esas madres que están trabajando, ¿no? Puedan tener y puedan otorgarle este beneficio de la lactancia a sus hijas e hijos, aún estando trabajando, ¿no? Por eso es que muchas mujeres dejan de lactar, porque dicen, no, es que como si estoy trabajando 8 horas, ¿cómo voy a darle? No siquiera se les da el tiempo. También es otro tema que se tendría que platicar. Es urgente y necesario que las mujeres dejen de perder oportunidades laborales al convertirse en madres. Así lo señaló la catedrática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, América Ivonne Zamora. Según la especialista, es necesaria la creación de leyes para que las mujeres cuenten con una seguridad laboral al convertirse en madres. El costo que implica hoy en día ser mamá es muy lindo, a todos nos gusta tener hijos y demás, pero laboralmente implica un costo todavía para las mujeres. En el año 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 4 de la Constitución para reconocer el derecho al cuidado de menores. Desde entonces, el tema está congelado en la Cámara de Senadores, mientras las madres en México día a día se enfrentan a situaciones de discriminación en sus ámbitos laborales o de familia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. En lo que va de la actual administración estatal, se han retirado de sus puestos laborales a funcionarios por ser padres deudores alimentarios o violentadores. Así lo informó la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Carolina Rangel Gracida. Es necesario que en Michoacán sea una realidad la ley 3 de 3 contra la violencia, por lo que la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Carolina Rangel Gracida, exhortó al Congreso del Estado para que le den la importancia y agilidad necesaria. Se pueda presentar también al Congreso el exhorto a que se haga una realidad en Michoacán la ley 3 de 3 y que justamente ni violentadores ni deudores alimentarios accedan a un cargo público, un cargo de elección popular, ni que sean funcionarios. Informó que en lo que va de la actual administración estatal, se han retirado de sus puestos laborales a 3 funcionarios por ser padres deudores alimentarios o violentadores. Bueno, desde que estamos como gobierno, va el de Secretaría de Gobierno, el de Centros Penitenciarios, el de SEDECO 3. Hizo un llamado a las mujeres para que no permitan ser violentadas y consulten el buzón naranja con el que cuentan algunas dependencias estatales y presenten sus denuncias. El buzón naranja es virtual, entren así tal cual y que nos apoyen todas, que si están viviendo algún tipo de violencia, bueno, el buzón de naranja atiende todo tipo de violencia, ¿no? Pero las denuncias dentro del buzón naranja es fundamental porque son funcionarios públicos, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho. Tenemos una mesa ya con el secretario de Gobierno, la Contralora y su servidora para dar el seguimiento a cualquier tipo de denuncia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Carlos Contreras, reportó Mayra Hurtado. En Michoacán se tiene el registro de embarazo infantil en 48 niñas de entre 8 y 12 años de edad. Los municipios con más casos son Citio y Ocampo. Esto lo informó en entrevista la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Carolina Rangel Gracida, quien puntualizó que ahora es catalogado como abuso sexual, por lo que se trabajará de manera intensa al interior de las comunidades para que conozcan los derechos que tienen las mujeres, niñas y adolescentes. Alrededor de 45, estaban entre 45 y 48 la última sesión que tuvimos con COESPO. No, menores, o sea, menores de edad. No, aquí en Michoacán. En Michoacán. Sí, ya unas han sido, y nos referimos a abuso sexual infantil, embarazo infantil, pues le siguen llamando. Casi todas pues son algo mayor índice de embarazo, que es como tomamos de estas encuestas. ¿Hay denuncias de esto? Por eso es que le llamamos abuso sexual infantil a partir de ahora, porque lamentablemente se había normalizado como o justificado hasta con temas que nuestros usos y costumbres son maravillosos y nuestra riqueza cultural es enorme, pero de repente se fue normalizando de, es porque así son o así se aplica aquí. No, realmente queremos visibilizarlo y dar el acompañamiento. Empezaremos este año en varios municipios, también estaremos, por ejemplo, en Zacapu, ahorita les paso todos, pero estamos en Ocampo, en Citio, en Zacapu, son alrededor de 13 municipios que son municipios a trabajar en este sentido para el embarazo. Ningún tipo de violencia se debe normalizar. Imagínese usted niñas desde 8 años, de 8 a 12 años de edad.
abusadas sexualmente y por ello que quedan embarazadas. Esto es abuso sexual en todas las épocas, independientemente de usos y costumbres, independientemente de cualquier justificación. Asociaciones civiles y el sector salud en Michoacán entregaron prótesis externas a 60 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. La Asociación Civil Rayos de Ilusión y Esperanza, junto con la organización Toca Compartir es Vivir y la Secretaría de Salud, entregaron 60 prótesis externas de mama a pacientes que reciben tratamiento gratuito por parte del gobierno de Michoacán a través del Centro Estatal de Atención Oncológica. Durante la entrega de apoyos, en un evento denominado Despertando en Rosa, el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, reconoció el trabajo que realizan las asociaciones para brindar acompañamiento a pacientes con cáncer de mama y recordó que la administración estatal mantiene acciones permanentes para la detección oportuna de esta enfermedad a través de las unidades móviles de mastografía. La unidad de especialidades médicas dedicada al cáncer de mama y los mastógrafos fijos instalados en los principales hospitales de la entidad. El titular de la dependencia estatal enfatizó que el cáncer de mama es curable en etapas tempranas y que la Secretaría de Salud proporciona el tratamiento completo de forma gratuita para todas aquellas mujeres sin seguridad social. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. El gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, reconoció la labor de las y los enfermeros. Dijo que son el corazón del sector salud. Aquí los detalles. Durante la celebración del Día Internacional de la Enfermería, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya mencionó que las y los enfermeros son el corazón del sector salud, ya que gracias a su labor y presencia son clave en la atención de las y los michoacanos. Son el lado humano de la medicina y así se demostró durante la pandemia del COVID-19, por lo que hoy reconocemos el esfuerzo que realizan en el cuidado de todas y todos, apuntó. Ramírez Bedoya compartió que en Michoacán hay más de 10,000 enfermeras y enfermeros comprometidos con la salud. Después de 3 años de pandemia, una pandemia compleja, difícil, ya por fin se declaró que termina la emergencia. Ahí sigue la pandemia, pero ya no es una emergencia global. Y eso nos da mucho gusto. Todo mi reconocimiento a las enfermeras y enfermeros y a todo el personal de salud que dedica sus esfuerzos diarios, cotidianos, al cuidado de todos nosotros. En Michoacán, en nuestro estado, hay más de 10,000 enfermeras, todas ellas comprometidas con la salud de las michoacanas y los michoacanos. Durante la celebración se hizo entrega de 2 preseas y 10 reconocimientos a las instituciones, tanto del sector salud como de particulares, educativas y colegios del estado. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Mañana sábado el Comité Estatal de Salud analizará los indicadores en Michoacán para dar por terminada la emergencia por COVID-19 luego de que lo hiciera la Organización Mundial de la Salud. El Comité Estatal de Salud en Michoacán, que se ha mantenido en sesión permanente, se reunirá este fin de semana a fin de dictaminar el fin a las acciones implementadas por la pandemia COVID-19. En la sesión, el comité determinará las nuevas medidas a tomarse, entre las que continuarán, según versiones al interior de la Secretaría de Salud, las jornadas de vacunación contra la COVID-19. Pese a que la alerta sanitaria sea retirada, las autoridades han insistido a la población en la importancia de mantener medidas preventivas, como el uso de cubrebocas en espacios con gran afluencia de personas, así como acudir al médico en caso de presentar un cuadro de enfermedad respiratoria. A esto se suma la importancia de la vacunación, que continúa activa durante todo el mes de mayo en los centros de salud y hospitales, así como en algunas plazas públicas en Michoacán. Para la radio y la televisión pública del estado, Rafael Silva Reyes. Habrá que seguirnos cuidando. 44-38-660901, la línea que ponemos a su disposición para que establezca comunicación vía WhatsApp. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Gracias por continuar con nosotros. Aquí a las 8 tenemos más información. Supervisa el gobernador del estado los avances en el distribuidor vial de la salida a Salamanca. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa Sánchez, supervisó el avance de la obra en el distribuidor vial de la salida a Salamanca. En la visita se le explicó al mandatario que la obra tiene un avance del 90%. Esto tras los trabajos de excavación de uno de los puentes subterráneos en donde se coloca drenaje pluvial. Ramírez Bedoya también visitó otro túnel vehicular y exhortó a la concesionaria a seguir trabajando para entregar la obra cuanto antes a las y los morelianos, ya que se estima que por la zona circulan alrededor de 42,000 vehículos diariamente. Al respecto, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Sarasúa, mencionó que se trabaja todos los días de lunes a domingo para entregar lo más pronto posible la obra a la ciudadanía, la cual se construye con una inversión superior a los 540 millones de pesos. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Vamos ahora a enlazarnos con nuestro compañero Héctor Mondragón. Nos tiene detalles de la cultura sobre una interesante exposición. Escuchemos de qué se trata. Adelante, Toy. Muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz viernes para todos. Me da mucho gusto estar en uno de los lugares más representativos de la cultura en nuestro estado, y me refiero al museo que lleva el hermoso estado de Michoacán, porque hay un público cautivo y hay muchas exposiciones, hay muchas actividades, y justamente hoy se inaugura una exposición de arte plumaria y me da muchísimo gusto compartir con una persona que ha rescatado esta técnica gracias a la maestra Yolanda Sereno hace 28 años, y que justamente Marta López, que me acompaña justamente en vivo, pues se ha encargado de transmitir todos estos conocimientos. Marta, muchas gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches, qué gusto. Pues los invitamos a que vengan a la inauguración de la exposición Alegorías en Plumaria. Va a realizarse en un rato más. Somos un grupo de 14 personas expositoras que formamos parte del grupo de arte plumaria, Grupo Nicolaita. Y presentamos obras de formato mediano y miniatura con diversos temas. Las personas que se integran al taller eligen sus temas, y puede ser que ellas les guste hacer paisajes o bodegones o bien miniaturas, o ambos, todos. Entonces, la temática es variada. Somos un grupo que estamos trabajando todos los miércoles en el anexo del Teatro Rubén Romero. Es un taller que lo ha patrocinado la Universidad Michoacana desde hace ya 28 años. Yo tengo 20 años trabajando, 23 años ya trabajando, y soy la titular o la maestra del grupo. Muy bien. Maestra, ¿qué se siente compartir conocimientos de una técnica prehispánica que tal vez en su momento estuvo a punto de desaparecer aquí en Michoacán? Bueno, es muy gratificante compartir conocimientos, pero además sabiendo que esta técnica es una técnica prehispánica y que forma parte del patrimonio cultural de México. Entonces, para nosotros es importante hacerlo, trabajarlo y sentirnos orgullosas de poder realizarlo, o sea, de decirnos plumajeras. Es decir, este taller, ¿cuándo comenzó? Si hay niveles o es un puro taller. Me comentaba que generalmente pues son personas un poquito adultas las que asisten a este taller. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo finaliza? Y si también se va a llevar a cabo una exposición. El taller nosotros lo iniciamos básicamente a finales del mes de julio, a finales del mes de agosto o principios de septiembre, y es como un ciclo escolar, y lo finalizamos a finales de junio o como el 15 de julio. Y bueno, si tenemos el espacio para realizarlo, pues por supuesto que haremos una exposición también. Me gustaría que compartiera esa anécdota que me decía fuera del aire, de cuando se reúnen las alumnas, el alumno que en esta ocasión participa, y cómo van compartiendo los conocimientos y se van intercambiando a lo mejor plumas de diferentes colores, porque esto es bien importante, que no es un trabajo individual, por así decirlo, sino es compartido y colectivo.
Sí, bueno, tenemos la fortuna de tener este taller en donde compartimos conocimientos. Yo aprendo mucho de mis alumnas, igual a lo mejor yo puedo enseñarles algo. Esto también nos permite aprender de la otra y además nos permite compartir plumas. Si necesito plumas azules y la otra persona necesita rosas, pues a lo mejor compartimos para realizar un proyecto, porque es un poquito complicado tener las plumas. Maestra, ¿hasta cuándo van a estar? Porque el tiempo se nos está terminando. Hasta el 30 de junio, los esperamos por aquí. Muy bien, hasta el 30 de junio, alegoría plumaria aquí en el Museo del Estado, en el corazón de la ciudad. Gracias, maestra Marta López, muchas felicidades y por supuesto que esta felicitación sea extendida para sus alumnas y para su alumno. Muchas gracias. Excelente fin de semana para todos. Mi nombre es Héctor Mondragón. Un saludo a todos en el estudio. Muy buenas noches. Gracias, Héctor, por esta información y bueno, la invitación a acudir a esta exposición en el Museo del Estado. Y le comentábamos al inicio de este espacio informativo, ¿a usted cómo le gusta? Bueno, le preguntábamos, ¿con tortillas, un rico taco, en tortita o acompañado de un chile jalapeño o en salsa? ¿A ti cómo te gustan las carnitas? En su respectiva tortillita. Un taco. Claro que sí. ¿Te parece si vemos este material, este trabajo, precisamente, bueno, en el marco de este nombramiento, este platillo, ¿no? Michoacano, ¿no? Las carnitas que ha sido reconocido, pues, a nivel mundial. Aquí el trabajo de nuestra compañera Leticia Ruano. Con su tortillita, chile jalapeño y salsita verde, roja o pico de gallo, las carnitas michoacanas se han convertido en uno de los platillos favoritos de chicos y grandes. El taquito puede ser en torta, ¿sí? Pero ahí ya ven gustos de la gente. Hay gente que te pide pura aldilla, hay gente que costilla, hay gente que te pide puro cuerito, hay gente que le gusta la trompa, o sea, el buche, ¿no? Entonces, el cerdo en carnitas, eso es lo más bonito que tiene y lo más gustoso. Y es que hoy en día las carnitas son uno de los platillos más emblemáticos, no solo de nuestro estado, sino de nuestro país, que se siguen preparando de manera artesanal. Automáticamente inicias con la manteca, su lumbre, ¿sí? Ponen las piezas y pues ya el proceso, vamos a hablar de 3 horas hasta 8 horas. ¿Sabes por qué? Hay que saber llevar las carnitas. Las carnitas las podemos fabricar desde 3 horas hasta 8 horas el mismo cerdo. Es ahí el secreto de cómo saberlas mantener, que se mantengan enteras, que puedes elaborarlo en un mismo caso, en una cazuela, en un sartén, lo que tú quieras. Nomás hay que saber los tiempos del proceso. Por ello, la gente sigue disfrutando de su sabor, convirtiéndolas en uno de los alimentos más comunes de la dieta de los mexicanos. Es una comida, pues se puede decir que tradicional de cada domingo con la familia. Nos gusta con unas gotitas de limón, pico de gallo, chiles en vinagre, unos frijolitos y un buen refresquito frío a un lado. Están buenas, tienen muy buen sabor. ¿Y cómo se las prepara? Con salsita y chilito jalapeño. La verdad sí, las carnitas son mi comida favorita, acompañadas con salsa de molcajete, salsa a la mexicana y chiles en vinagre. Tortillas calientitas. Según una encuesta realizada por la guía gastronómica Taste Atlas, las carnitas michoacanas se encuentran entre los 50 mejores platillos de carne de cerdo del mundo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Bueno, para quienes todavía somos carnívoros, pues ya estamos salivando. Sigo viendo, es rico, ¿no? Rico. Y bueno, aquí en el tema en el estado de Michoacán, diferentes municipios, nosotros elaboramos las mejores carnitas. Cada quien sus gustos. Pues habrá que probar de todas las regiones, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Este reconocimiento que se le hizo en esta encuesta, ya lo decía Leti en la nota, a nivel mundial, este platillo de las carnitas, pues muy michoacano. Así es, muy representativo. Y con esta información agradecemos y despedimos a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanal. Les esperamos el lunes. Después de la pausa tenemos más información para todo el estado de Michoacán.
Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8 y es un gusto poder platicar en este espacio público con el doctor Cristian Pineda Chávez, él es director del IMSSED, y para platicar y abordar un tema interesante, esta convocatoria que están realizando de nuevo ingreso. Doctor, como siempre, grato recibirle en este espacio. Muy buena noche. Muchísimas gracias, buenas noches. De igual manera, saludo con gran afecto a todas las personas que nos ven. Doctor, pues, ¿qué es lo que ofrece el IMSSED? ¿Cuál también es el llamado que ustedes hacen a la sociedad en general del Estado de Michoacán, que conozcan esta institución que estábamos platicando antes de entrar al aire, pues que hace apenas unas semanas estaban conmemorando el aniversario de su fundación y que con el paso del tiempo se ha consolidado como una oferta importante dentro de esta formación especializada en el Estado de Michoacán? Así es, efectivamente, hace unas semanas acabamos de celebrar en nuestro instituto el 36 aniversario de la fundación del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Y bueno, ahorita en esta ocasión venimos a ofrecer nuestros diferentes programas académicos. Ahorita tenemos ya abierta una convocatoria para nuestros diferentes programas de licenciaturas, maestrías y doctorado con los que contamos. Es un abanico muy amplio de posibilidades para todas las personas que deseen integrarse a nuestros programas. Contamos con licenciatura en pedagogía, en educación artística, es inglés, comunicación educativa, psicología educativa, inclusión educativa, que es una licenciatura muy interesante, ya que consideramos que el instituto somos una institución muy inclusiva, estamos trabajando en estos temas tan importantes que en la sociedad ya los necesita y que los exige más que nada. Entonces nosotros como una institución educativa pues tenemos que ponernos a la orden y al día. En este sentido, ¿cuáles son los grandes desafíos para este punto en especial de la educación en el Estado de Michoacán? ¿Cuáles son los desafíos que tienen ustedes para pues generar las mejores condiciones para esta formación? Nosotros estamos comprometidos y ha sido una gran tarea la que nos ha encomendado el gobernador del estado, quien nos ha pedido, el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que llevemos y acerquemos la educación superior a los rincones del estado de Michoacán donde no lo haya. Entonces nosotros tenemos un compromiso muy grande en nuestros diferentes programas de licenciaturas, maestrías y doctorados, y bueno, como me comentas, para mejorar la calidad educativa, nosotros estamos trabajando con la actualización de nuestros programas de estudio, nuestra currícula, la estamos adaptando a la nueva normalidad, porque bueno, creo que la sociedad se va transformando día con día y la educación tiene que ir conforme a las necesidades que la sociedad exige. Entonces nosotros estamos trabajando en ello, nos estamos poniendo al día. Ahorita estamos trabajando en una maestría muy importante en igualdad de género. Son temas muy relevantes, muy importantes que tenemos que retomar, y qué mejor desde el ámbito educativo. ¿Cómo conocer las personas que nos están escuchando en este momento a través de la radio, que nos siguen a través de las redes sociales, que desde luego lo hacen a través de diferentes sistemas de cable? ¿Cómo se pueden acercar? ¿Cómo pueden conocer esta oferta educativa? Y también para las personas que quieran ingresar, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los tiempos y las formas? La convocatoria se encuentra abierta desde este momento hasta el 10 de agosto y ustedes podrán acceder para que conozcan los diferentes lineamientos en cada una de nuestras convocatorias. En la página oficial, que es www.imsed.edu.mx. Ustedes podrán consultar ahí de manera más específica cada uno de los programas académicos de nuestras 6 licenciaturas, de nuestras 9 maestrías y de nuestro doctorado en educación. Y bueno, no solamente de manera por medio de internet o nuestras páginas oficiales o redes sociales, sino que ustedes pueden acudir también directamente a alguno de nuestros planteles. Nuestro plantel central se encuentra en esta ciudad capital, Morelia, en Calzada Juárez 1600, justo frente al zoológico de Morelia. Además contamos con nuestro plantel en el oriente del estado de Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, en la costa michoacana también en el municipio de Lázaro Cárdenas, en la tenencia de Las Guacamayas, y en la Ciénega del estado de Michoacán, en el municipio de San Pedro Caro. En San Pedro Caro, en el municipio de Venustiano Carranza, allá para la región de La Piedad. Entonces, cada uno de los planteles que tenemos en el estado de Michoacán cuenta con diferentes sedes. Contamos con alrededor de 45 sedes a lo largo y ancho del estado de Michoacán, donde ustedes podrán asistir también de manera presencial si hubiese alguna duda respecto a estas convocatorias de nuevo ingreso. Doctor, un trabajo importante que ustedes pues le han apostado, y también a lo largo de esta historia del IMSSED, es el tema de los coloquios, es el tema de los congresos, que esto también abona a la educación, a la formación de las personas que
pues también se acercan con ustedes. Ese es un trabajo también que van de la mano dentro de esta formación. Efectivamente, contamos con diferentes eventos académicos importantes en todo el año, alrededor de 5 o 6 actividades, 7 masivas que se realizan. En noviembre contamos con nuestro encuentro de investigación, donde tenemos ponentes internacionales incluso para que vengan, ahora sí que para que hagamos un contraste, ¿no?, de lo que estamos haciendo con la educación aquí en México, en nuestro país, y contrastarlo con otros países de América Latina y por supuesto también de otros lugares para la mejora de la misma. Además de que también en el pasado marzo acabamos de tener nuestro coloquio de inclusión educativa, de educación especial e inclusión educativa, este coloquio tan importante, uno de los más importantes en el año que tiene nuestro instituto. Y bueno, nos dimos cuenta ahí que nosotros, que el IMCED tiene que ser una escuela promotora de diferentes cursos y talleres. Acabamos de terminar uno de lengua de señas muy importante, que hubo mucha demanda en él, nos lo estuvieron pidiendo en diferentes sedes. Entonces nosotros nos dimos a la tarea y estamos trabajando en ello para que en el IMCED ya contemos ya de manera permanente con cursos de lengua de señas y también de braille, que es algo muy importante. Tuvimos una actividad importante en este coloquio y vemos que hay muchas carencias en ese aspecto aquí en nuestra ciudad capital. No quiero pensar en los otros municipios del estado de Michoacán. Entonces, qué mejor que el IMCED pueda llevar a todos los rincones del estado de Michoacán estos diferentes cursos y talleres tan importantes para la sociedad. Doctor, comentabas ahorita los puntos en el interior del estado que se tiene o que tiene esta institución en el estado de Michoacán. ¿Hay proyección para abordar otras regiones para llevar esta oferta educativa del IMCED? Por la naturaleza del instituto, nosotros podemos llevar nuestros programas a cualquier rincón del estado de Michoacán. Incluso también contamos con sedes fuera del mismo, del estado. Entonces, por la naturaleza del instituto, nosotros podemos llevar los programas siempre y cuando se complete un grupo de mínimo 20 alumnos. Si en algún municipio no existe la educación superior o no tenemos presencia como IMCED, nada más se junta este grupo con la cantidad que he hecho mención y ya nos dicen qué programa quieren que les llevemos y sin problema nosotros acercamos a los docentes y todos nuestros programas educativos. Entonces, en cualquiera de los municipios del estado de Michoacán que lo requieran, ustedes pueden solicitarlo con el mínimo de 20 alumnos. Doctor, ¿algo más que quisieras compartir a través de este espacio? Les invitamos a que se sumen a esta familia imcediana en estos programas académicos, no solamente de licenciaturas, maestrías y doctorados, sino que a lo largo del año tenemos diferentes especialidades, talleres, cursos que van a ser de gran utilidad para todos los docentes y para aquellos que quieran ser formadores de formadores. Y bueno, seguimos con la tarea de transformar esta educación como nos lo ha encargado nuestro gobernador del estado. Doctor, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches. Cristian Pineda Chávez, esta noche aquí a las 8 y también tenemos información deportiva. Es momento de saludar a Ana Karen. Ana, muy buena noche. Muchas gracias, Erich. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le traemos la información más destacada del deporte. Y ya se dieron a conocer los detalles de la primera Copa de Surf Fishing, Lázaro Cárdenas. Por otra parte, también aprovechar en hacerle la invitación, porque en el mes de julio iniciarán cursos en Secufit de este deporte. Esta vez invitan al público a la primer Copa Federada de Surf Fishing de Michoacán, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo en Playa Jardín, Lázaro Cárdenas. Es una modalidad de pesca de orilla, pretende realizarse en 2 fechas, mayo y octubre, cierres en octubre. En esta primera fecha entregaremos 25,000 pesos en premios en efectivo y en la segunda fecha otros 25,000. La pesca deportiva, práctica muy popular entre los costeros, abarca varias categorías, entre ellas la pesca de orilla, de kayak y de embarcación, para el caso del agua dulce. Y cuando se trata del mar, la pesca de orilla, ribereña y de embarcación. Entonces, el que acumule más pesos va a ser campeón de la Copa, va a accesar a otro deporte económico. En total se van a entregar 50,000 pesos en premio, más el boleto de avión al que gane todo lo que implica para que vaya a representar a Michoacán en la contienda nacional federada para el Panamericano. Este Surf Fishing Lázaro Cárdenas promete ser el mejor de la costa, grande y chica, hasta condiciones. ¿Por qué? Porque el próximo año la bolsa la vamos a subir a 100,000 pesos. Lo va a ser único. Y es el único que cuenta con 2 de competencia, el único que nomás pide 100 pesos para participar. ¿Sí? Un donativo de 100 pesos.
Y Atlético Morelia y Celaya no lograron sacar ventaja. Veremos ahora quién obtiene la victoria en el juego de ida de las semifinales de la Liga de Expansión. Atlético Morelia y Celaya no sacaron ventaja del Estadio Morelos tras empatar a 1 en el encuentro de ida de las semifinales en la Liga de Expansión, en partido parejo y con posibilidades de los dos equipos, pero sin que ninguno pudiera conseguir un mejor resultado. Al minuto 40 salió expulsado Ricardo Peña por doble amarilla por falta dentro del área, por lo que igualmente se decretó penal a favor de los de casa que cobró Brian Mendoza Razo y pegado al poste para el 1-0 canario. Al 45 también Mario Trejo es expulsado por levantar demasiado el pie y golpear en la cara a Diego Aguilar, quien salió lastimado y requirió de ser trasladado en ambulancia a un hospital. Celaya no bajó los brazos y al minuto 20 de la segunda mitad vino la recompensa con la igualada que consiguió Amaury Escoto, quien entró al área y con ángulo cerrado le puso a media altura para superar a Ramírez y hacer el 1-1. El partido se suspendió 5 minutos al presentarse el grito prohibido por la Federación en el fútbol mexicano. El encuentro finalizó con algunos silbidos de los aficionados presentes. Y bueno, es un momento natural de fútbol, ¿no? Obviamente eso hay que corregirlo. Ya hablé con él, Mario está muy apenado con nosotros, me lo dijo en el medio tiempo, entonces es parte del fútbol. En la vida nos equivocamos, entonces imagínate en un deporte tan increíble donde es de acierto y error, que no se puede equivocar, bueno, es parte. Y de repente el respeto por el rival, trabajar los partidos. Y como le digo a mis muchachos, se puede ganar, perder o empatar, pero siempre salir vacíos y darte un abrazo de que diste lo mejor de ti para buscar el resultado. Y sobre esa línea nos manejamos siempre. Todo se definirá el próximo domingo cuando a las 17 horas se desarrolle el compromiso de vuelta en el Estadio Miguel Alemán de Celaya, Guanajuato. Celaya con el empate avanza, Morelia requiere forzosamente la victoria. Claramente que los aficionados se hicieron notar y manifestaron su punto de vista al término del encuentro entre Atlético Morelia y Celaya. Veamos lo que dijeron. El juego donde empataron Atlético Morelia y Celaya en el compromiso de ida de las semifinales de la Liga de Expansión que se celebró en el Estadio Morelos, los aficionados manifestaron su posición referente al partido. Mira, un buen primer tiempo del Morelia, el segundo se empantanó el juego con las expulsiones, pues bajó mucho el espectáculo. Pues la verdad estuvo bueno, faltó echarle más ganas, pero esperamos a la vuelta, darle con todo y pasar a la final y llevarnos el título. Pues mira, me voy un poco molesta, sí hubo un buen partido al inicio, después los jugadores, no sé, hay jugadores que no sé por qué el Eterno se mantenerlos ahí y en banca a otros. Para mí hoy Alonso se le fueron muchísimos goles, no sé por qué lo mantiene ahí, no lo saca. En cambio Uchoari, hay otros jugadores que la pueden demostrar y la pueden hacer mejor y nos tienen banca, no entiendo por qué eso. Si se supone que necesitamos ganar, queremos llegar a la final y un campeonato, ¿por qué se aferra? Pareciera que quiere al contrario mantenerlo abajo. Inicio de partido, pero sí, tiene muchos, no sé por qué hizo nada más 3 cambios, siendo que deberían de haber 5 mínimo, entonces tiene jugadores en banca, no los mete, no voy a decir nombres porque ya me regañaron, pero sí la está calabaceando Carlitos, sí la está calabaceando porque, oye, si veo que un jugador no la está haciendo, pues hago el cambio, aparte, hay muchos jugadores que se toman el partido muy personal, hoy fue el caso que vi de Islas, que fue muy personalista él. Y por otra parte, los deportistas de polo acuático ya se encuentran más que preparados para iniciar su participación en los Juegos Nacionales de la CONADE 2023. Se reportan listos los atletas que representarán al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2023. Será la selección de polo acuático quienes inicien la actuación por parte de INTUFIDE, la máxima justa mexicana para los sectores infantiles y juveniles que se tienen contemplados del 22 al 26 de mayo en la ciudad de Aguascalientes. La delegación municipal viajará con el objetivo de subir al podio. Se tiene como en meta por lo menos ubicarse entre los 3 primeros lugares, ya que han tenido una excelente preparación junto al equipo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y el Instituto Tecnológico de Morelia. Así lo informó el entrenador del conjunto moreliano, Alan Álvarez, quien añadió que sus atletas harán equipo con las categorías infantil y juvenil femenil. Destacó que son 3 los chicos que estarán presentes por parte de INTUFIDE en el Centro Acuático de la ciudad hidrocálida: Claudio Santiago Venegas Álvarez, Matías Jesús Ramírez González y Fabiola Hernández.
Posteriormente tocará el turno al conjunto de BMX, conformado por 3 ciclistas, quienes también participarán en la sede de Aguascalientes. Esto fue todo por parte de los deportes. Les deseo un excelente fin de semana. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos de la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Es momento de escuchar la opinión de Fernanda Espinosa, asesora financiera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Espinosa, asesora financiera y patrimonial. Aún hay mucho que decir respecto a la celebración del 10 de mayo. ¿Sabían que el 67% de las mujeres en México son madres? 48 de cada 100 hogares en México tiene una jefa de familia y 7 de cada 10 madres solteras son económicamente activas. Y aún así, le dedican más tiempo al trabajo no remunerado que los padres. De acuerdo con cifras del INEGI, el 23.5% del Producto Interno Bruto del país es generado por las amas de casa, al realizar actividades propias del hogar: limpieza, alimentación, mantenimiento de la vivienda, administración del hogar, entre otras. Y se sigue creyendo que al ser mamá se está limitando tu desempeño profesional y tienes todavía que esforzarte más para demostrar que sí puedes con tus responsabilidades y aún así carecer de crecimiento profesional. Cada 5 días, una mujer embarazada es despedida por estarlo. En nuestro país falta empatía con la maternidad. Desde el 2019 que se cerraron todas las estancias infantiles. Esa es una manera violenta de actuar en contra de las mujeres. Se frustró y se limitó su desarrollo personal y profesional. Todavía hay un largo camino que recorrer en este sentido. Y como sociedad, desde cederle el asiento en el transporte público a una mujer embarazada o una madre que lleva a sus hijos, poner cambiadores en los baños públicos y ni hablar de los cerca de 60 colectivos de madres que están buscando a sus hijos e hijas desaparecidos. Cuando una mujer se convierte en madre, conoce una manera única e inigualable de amar, pero también se enfrenta a retos para los cuales nadie la prepara.
Nuestro país está en deuda con todas ellas. No se trata únicamente de celebrar el Día de las Madres una vez al año. Se trata de hacerles justicia por su gran labor siempre. Que pasen una excelente semana. En otros temas, promueve la Secretaría de Turismo de la entidad un encuentro con turoperadoras de Chicago. Aquí los detalles. Esta mañana en el estado de Illinois, Estados Unidos, Michoacán sostiene un encuentro con 150 agencias identificadas como las de mayor cobertura en la venta de viajes hacia México desde aquella región. Con la representación de Michoacán, el secretario de Turismo Roberto Monroy García encabeza una estrategia común en el sector turístico que consiste en promover la venta de viajes hacia el destino receptor, en este caso Michoacán, directamente en el mercado emisor de los viajeros como la ciudad de Chicago y en general el estado de Illinois. El esquema, conocido en el argot turístico como Trade Show, forma parte de la línea de trabajo que emprendió la Secretaría Federal de Turismo bajo el nombre de Tocapuertas, en colaboración con la CCRA, un consorcio con más de 70,000 agentes de viajes en Estados Unidos. En el evento, con la presencia del titular de la dependencia federal, Miguel Torruco Márquez, donde participan también otras entidades del país, el programa incluye la presentación del destino Michoacán por parte del titular de la dependencia estatal y la promoción de los principales atractivos turísticos que posee Michoacán en concordancia con las tendencias del mercado estadounidense. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. La contaminación del aire aumenta el riesgo de infecciones respiratorias y también de enfermedades cardíacas. En Morelia en particular, esta semana ha sido de mala calidad del aire. Durante 7 días continuos, Morelia ha registrado mala calidad del aire, de acuerdo con el monitoreo ambiental que se realiza desde el centro histórico. Este índice se presenta en periodos que pueden comprender entre 1 o 2 horas por día y en intervalos. Así lo explicó María Eugenia Vega Farfán, directora del Departamento de Contención Ambiental y Emisiones a la Atmósfera de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales. Dentro de las actividades que hemos visto que se han realizado, son comúnmente incendios forestales a los alrededores, quemas de pastizales, y eso nos detecta un incremento en la calidad del aire. Entonces, en estas fechas es cuando estas actividades se incrementan. Claro, nuestro parque vehicular ha incrementado también. Nuestras horas pico también pudiéramos decir que pudieran influir. Gases de combustión, óxidos de nitrógeno, azufre son los contaminantes mayormente presentes en el aire y son los que respiramos diariamente. No obstante, y en comparación con otros estados, la calidad del aire que predomina en Michoacán se califica como buena según el Índice Nacional Aire Salud. Unas de las fuentes que influyen en el tema de calidad del aire, pues es principalmente las actividades antropogénicas, ¿no? Y una de las actividades antropogénicas que mayormente impactan, pues es justamente el tema de la industria. Dado que los contaminantes representan un riesgo en la salud de las personas, existen algunas recomendaciones dependiendo de la calidad del aire, cuya medición es publicada cada 2 horas en la página de la SECMA. La mala calidad del aire está de acuerdo con el índice en un color naranja, que es el riesgo que pudiéramos decir dentro de todo este rango, el medio, y genera ya ciertas recomendaciones limitando la exposición de la gente vulnerable al aire ambiente y sugiriéndoles que la eviten completamente. Si usted es persona vulnerable, se recomienda no realizar actividades físicas o ejercicio vigoroso al aire libre cuando se presente mala o muy mala calidad del aire. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes de Heriberto Santos, reportó Saraí Rangel. Pero, ¿cómo se mide la calidad del aire? ¿Usted en alguna ocasión se ha preguntado qué respiramos? Aquí se lo comentamos. La calidad del aire se califica en muy buena, buena, regular, mala, muy mala y extremadamente mala, y se mide de acuerdo a la materia particulada PM10 y PM2.5 presentes en el ambiente. Estos parámetros, PM10 y PM2.5, haz de cuenta que es una partícula súper pequeñitita. Para darnos una idea de esto, pues el grosor de nuestro cabello es entre 7 y 9 micrómetros.
La PM10 son partículas menores a 10 micrómetros, que vendría siendo más o menos el grosor de la partícula, pues el grosor de nuestro cabello, ¿no? Y la PM2.5, pues un grosor 4 veces más pequeñitito. Entonces, esto hace que se pueda filtrar nuestros pulmones. La PM2.5, pues es más dañina, ¿por qué? Porque se infiltra con mayor facilidad e incluso pudiera llegar al torrente sanguíneo, entra completamente a nuestros pulmones. En Michoacán existen 3 estaciones de monitoreo ambiental ubicadas en la capital del estado. Sin embargo, solo una se encuentra en operaciones, señaló María Eugenia Vega Farfán, directora del Departamento de Contención Ambiental y Emisiones a la Atmósfera del estado. Actualmente tenemos en operación una estación de monitoreo. Esta se encuentra en el Palacio Municipal, ahí en el centro histórico, en la parte alta, aproximadamente unos 14 metros, ¿no?, de altura, y se encuentra siendo operada por el ayuntamiento. Nosotros actualmente nos coordinamos con ellos para ver el tema de cómo se encuentran operando, fortalecimiento de las mismas estaciones. Tenemos otras 2 que se encuentran fuera de operación por falta de presupuestos. Es por ello que actualmente la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales en Michoacán trabaja en coordinación con el estado de Guanajuato a fin de reactivar estos centros de monitoreo. Es el primer año que se designa como tal una partida presupuestal para este tema. Entonces, pues estamos buscando que esta partida pues sea lo más óptima posible. Estamos trabajando con el gobierno del estado de Guanajuato en un diagnóstico para poder reorientar estas mediciones y que puedan ser más efectivas. Para la radio y la televisión pública en Michoacán, en las imágenes, Heriberto Santos, reportó Saraí Rangel. Pese a que no es obligatorio por ley, es importante que la ciudadanía realice la verificación vehicular de manera periódica. En Michoacán la verificación vehicular no es obligatoria, sin embargo es importante que la ciudadanía realice este procedimiento como una forma de mantener su vehículo en buen estado y también abonar al mejoramiento del medio ambiente. Les hace un apercibimiento a todas las personas para que estemos conscientes de traer nuestro vehículo en buen estado. Ahorita la verificación local la pueden realizar cualquier tipo de placas, ya sea del estado de Michoacán o incluso del extranjero, no hay ningún problema. En entrevista, Diana Nayeli González Trujillo, responsable de Atención Ciudadana para la Verificación Vehicular, recordó que quienes viajen a la Ciudad de México o Estado de México deben contar con su holograma de verificación para evitar multas o corralón. Existe un pase turístico, pero el pase turístico no es para placas del estado de Michoacán, ya que tenemos un convenio que tienen que realizar su verificación. En dado caso de que los centros estén actualizando sistema o no estén laborando, en ese caso sí pueden sacar su pase turístico en la página de SEDEMA. Les llega su correo, lo imprimen y lo colocan en su parabrisas y ya no van a tener ningún problema para circular en estos estados. Actualmente se cuenta con 9 centros de verificación en la entidad, uno en Zitácuaro, otro en Marabatío y el resto en la ciudad de Morelia. Cabe señalar que anualmente se realizan 25,000 verificaciones en promedio, lo que habla del interés de la población. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, en las imágenes de Heriberto Santos, reportó Saraí Rangel. Y con esa información llegamos al final de esta emisión. Le esperamos el próximo lunes aquí a las 8. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, agradecemos su atención. Así es, le esperamos el lunes y mientras tanto cuídese mucho. Gracias. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán.